Queridos alumnos, queridas alumnas, es un gusto volver a saludarles. Muy buenos días para los que están en clase presencial. Dios les bendiga muchísimo. Y bueno, para quienes estarán viendo la clase grabada en el momento que sea, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Deseo que Dios les bendiga y les acompañe siempre. Bienvenidos y bienvenidas sean a esta clase de primer año que es la predicación y en específico la predicación expositiva, ¿verdad? Bueno, como lo hemos hecho al inicio de cada materia, vamos a orar también para que el Señor nos bendiga en esta materia, para que nos dé sabiduría, para que nos dé pasión por transmitir su palabra. Y yo creo que eso va a ser maravilloso. Así que les invito, vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, te damos la gloria, Señor, y te bendecimos por dejarnos tu palabra, una palabra que es viva y eficaz. Una palabra, Señor, que traspasa todos nuestros pensamientos y que se coloca en el umbral de la transformación de nuestras vidas. Señor, muchas gracias. Gracias por permitirnos no solamente haber sido salvos por tu Hijo Jesucristo en el perdón de nuestros pecados, sino que ahora, Señor, confías en nosotros este ministerio de la predicación de tu palabra para que todo mundo te conozca y conozca a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Padre, pedimos bendición para esta cursada. Danos sabiduría, abre nuestro entendimiento y permite que haya esa pasión en nuestros corazones de hablar de ti. Señor, en tus manos encomiendo nuestras vidas y que tú seas en nosotros, pues te lo pido y te lo suplico en el santo y glorioso nombre del resucitado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, queridos alumnos, para el seminario es de vital importancia poder ofrecer a nuestros alumnos, a quienes se están preparando para servir mejor en la iglesia y para impactar al mundo con los ministerios que nos ha dado, esta materia que tiene que ver con la predicación, ¿verdad? Con la predicación. Creemos que es el medio no único, pero el más usado o el ideal incluso para que la gente conozca de las verdades bíblicas. Es la forma que nosotros, incluso que somos cristianos y de muchos años, hemos escuchado miles de predicaciones, miles de predicaciones, ¿verdad? Entonces, de alguna manera estamos familiarizados con este término, ¿no? Y todos nos hemos, como dije, sentado a escuchar estos sermones, estas predicaciones que dan los sábados, entre semana, etcétera. Entonces siempre hay como que este vehículo, como que este medio para poder transmitir lo que Dios quiere, porque siempre la predicación tiene que ser bíblica, que ahora vamos a hablar un poco sobre eso. Pero también muchos de ustedes, tal vez la mayoría, no digo que todos, han tenido esta oportunidad de ser predicadores o predicadoras, ¿no? Entonces también han tenido como esta experiencia de preparar un sermón, de preparar una reflexión, ¿verdad? Y entonces transmitir una verdad bíblica. Y esto es lo que ha nutrido al pueblo. El pueblo se nutre por la predicación. Entonces, el problema es, hermanos queridos, cuando ese nutriente, ¿verdad? Que es necesario para la vida, no llega correctamente, no se administra correctamente, ¿no? Es como cuando dicen, mira, hay una inyección muy buena que te va a ayudar a tus enfermedades físicas. Y bueno, ok. Y resulta que agarras la inyección o la pechicata y te la pones por encima de la piel, ¿no? Te untas el líquido que está por encima de la piel. Y la gente va a decir, no, tenés que introducirla para que sea eficaz. Lo mismo sucede en la predicación. Cuando escuchamos una prédica o cuando damos una prédica, lo más importante es saber si ese nutriente que es la palabra de Dios está llegando correctamente, si de verdad está alimentando al pueblo, si de verdad estamos siendo fieles en la transmisión de la verdad bíblica.
Por eso es importante, hermanos, que todos nuestros seminaristas puedan empezar desde ahora, ¿no es cierto?, a tener estas nociones básicas de cómo transmitir la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, antes de eso voy a presentar como lo hice en materia de espiritualidad cristiana, que por cierto, quienes ya entraron a la plataforma saben que ya subí las actividades que me reolvidé ayer decirles que iba yo a subir, pero bueno, nunca olviden meterse a la plataforma de vez en cuando porque luego el profesor está sin hacer nada y dice, ah, voy a subir una tarea a mis alumnos. Bueno, de vez en cuando hay que entrar a la plataforma. Voy a compartir con ustedes el sílabo para explicar un poquitito esto que acabo de compartir con ustedes, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante justificar el hecho de cursar una materia que tal vez ustedes digan, pero pastor, yo no sé predicar, yo no he predicado, eh, no me gustaría predicar, no quiero hacerlo? Bueno, solo les pido que hagamos a un lado ese pensamiento, no les digo que lo quiten porque soy respetuoso de lo que ustedes pueden pensar. Háganlo a un lado y permitan que durante este tiempo de cursada puedan replantearse esa situación. ¿M? Muy bien, el propósito general del curso que tenemos es desarrollar efectivamente el sermón. Voy a hacer una pausa ahí. Vuelvo a repetir, predicar, hermanos, es un arte, sí, por supuesto, es un arte que se construye con la práctica, ¿verdad? Con la práctica. El problema es que si nosotros desarrollamos malos hábitos en la predicación, pues esa práctica va a encarar estos hábitos erróneos o malos, ¿verdad? Entonces necesitamos replantearnos si la predicación que nosotros vamos a dar algún día o estamos dando es efectiva, ¿verdad? Como dije, si está llegando al corazón de los oyentes. Bueno, como también voy a explicar en la clase, hermanos, el seminario ha elegido enseñar a sus alumnos un tipo de sermón, una forma de predicar el sermón. Hay muchas formas, hay muchos tipos. Pero nosotros decidimos, porque creemos que es uno de los sermones que nos pueden ayudar a ser más efectivos en nuestra predicación, que es el expositivo. ¿Ok? Ya en la cursada les voy a explicar los tres tipos de sermones más comunes que se usan. Pero para efectos de esta clase, hermanos, solamente aprenderemos a predicar un sermón expositivo. ¿Ok? Los otros tipos de sermón no lo vamos a tocar en clase, los voy a mencionar, pero mi propósito es enseñarles a ustedes cómo desarrollar un sermón, una predicación, ¿verdad? Expositiva. Luego dice, planteando las verdades eternas en el contexto actual. Este es uno de los graves problemas que tenemos en la predicación. Muchos predicadores, hermanos, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Tenemos 40 minutos de sermón. Si predica el pastor Abraham, una hora, porque, híjole, a veces Bere me reta un montón y me dice, che, pará, te tardas una hora. ¿En serio? Sí, ya queríamos irnos. Bueno, está bien, vamos a ponerle 40 minutos, ¿no? No seamos exagerados en el tema. De esos 40 minutos, ese es el tiempo que tiene un predicador para expresar su idea, lo que quiera compartir a la iglesia. El problema que pasa, hermanos, es que de esos 40 minutos, 35 minutos el predicador nos pasa explicando quién fue Matusalén, quién fue Moisés, quién fue el rey Acab, quién fue Jonatán, quién fue Juan el Bautista, cómo era la iglesia de Corinto, ¿no es cierto? Es decir, nos pasamos 35 minutos explicando el mundo de la Biblia, pero solo tomamos 5 minutos para traerlo a nuestro contexto. Es decir, ¿qué le podría ser relevante a un joven saber quién fue, no sé, Abraham? Abraham murió hace millones de años, millones, perdón, miles de años. ¿Qué le importaría a un matrimonio que está en crisis lo que vivió Abraham y Sara, por ejemplo, que ya vivieron muchos años?
Nosotros tenemos que aprender que del mundo de la Biblia, ¿verdad? Tenemos que traerlo a nuestro mundo actual, a nuestras necesidades relevantes. Porque si no, entonces sabemos mucho de las 12 tribus de Israel, sabemos un montón de las profecías de Daniel, pero poco impacta a nuestro corazón la palabra de Dios como un medio de transformación. Por eso hay que aplicar la verdad eterna a nuestro contexto, ¿verdad? Y tenemos que llegar al corazón del niño, del adolescente, del joven, del matrimonio, de los hombres, de las mujeres, de la iglesia en general. Explorando, dice, todos los componentes del sermón para que éste pueda ser fresco, bíblico y actual. ¿Va? Yo les voy a enseñar la estructura, el esqueleto, diríamos, ¿no? Pero ustedes le van a poner la carne, ¿no? Ustedes le van a poner la onda, decimos. Mi propósito en esta clase es que ustedes tengan una idea muy clara de cómo desarrollar el sermón. Y en la clase iremos desarrollando de a poquito un sermón. ¿Ok? Yo les voy a enseñar punto por punto, punto por punto, punto por punto, hasta que armemos el esqueleto y ustedes tengan la oportunidad de decir, ah, ok, ya tengo la base y sobre esto le voy a poner vida. ¿No? Luego, el propósito del curso dice, tiene muy claro que la mejor manera de comunicar el texto bíblico es por medio de una vida comprometida con Cristo. Y esto, hermanos, tiene que ver mucho con el predicador o la predicadora. El predicador o predicadora, hermanos, puede saber mucho, mucho, ¿verdad? Puede saber miles de textos de memoria, puede hacer una exégesis maravillosa, puede hablar hebreo, latín, arameo, chino, mandarín, lo que ustedes gusten y manden. Puede ser un predicador que sea elocuente, ¿verdad? Y que te mueva y que te conmueva y que grite y que, bueno, todos salgamos llorando, ¿no es cierto? O puede ser un predicador quieto, calmo, reflexivo, profundo. Pero si su vida no respalda lo que está diciendo, entonces el mensaje no es el correcto. La vida es importantísima, hermanos. De ahí la clase de espiritualidad cristiana, ¿verdad? La vida, el compromiso, el testimonio. Imagínate vos que alguien se levante a predicar sobre cómo amar a la esposa, ¿no? Porque, bueno, es un día especial sobre matrimonios. Entonces yo me paro, ¿viste? Ay, hermanos, Pablo dice que tenemos que tratar a las mujeres con un vaso frágil, con amor, con respeto. Imagínense qué pensaría mi esposa escuchando ese sermón cuando yo en casa ni le doy bolilla, ni le entiendo, ni la atiendo, ni la cuido, ni la procuro. ¿Llegará este mensaje mío al corazón de ella? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Me explico? Por eso es importante estar muy comprometidos con Cristo, ¿no? Ya no se compliquen en esto, ¿eh? Porque decir, no, pues yo ya, yo ya no voy a predicar más porque mi vida a veces es un problema. Queden tranquilos, vamos a terminar la materia de espiritualidad y ahí después platicamos. Pero sí tiene que haber una vida comprometida, sí o sí, ¿no? Sí o sí. Los objetivos del curso para esta materia es, primero, desarrollar un profundo amor y respeto a la palabra de Dios. Esto es fundamentalísimo. Yo amo la palabra de Dios y trato de respetarla con todas las letras, ¿verdad? Entonces, siempre hay que mostrar un amor hacia la palabra, que a veces, ya lo voy a platicar ahorita más adelante, ¿no? No lo tenemos, no lo tenemos. La Biblia nos causa mucho aburrimiento, ¿verdad? O muchas complicaciones. Pero debe haber respeto, reconociendo en ella la revelación de Dios para la iglesia como norma de conducta y fe. Nosotros seguimos siendo una iglesia bíblica, ¿verdad? Bíblica. Y eso nadie lo va a cambiar ni puede cambiarlo. Nosotros no tenemos otra autoridad, no tenemos un papa, no tenemos un apóstol, no tenemos un profeta o profetisa, no tenemos ningún otro libro que se asemeje o que tenga el mismo carácter que la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia es la palabra como revelación última de Dios, así que todo tiene que versar con la palabra. Pero como vamos a ver también, ¿no? Habemos predicadores que giramos fuera del torno de la palabra. Segundo, considerar puntualmente el sermón expositivo como un medio eficaz para la transmisión del mensaje. Esto ya expliqué, queremos enseñarles sermón expositivo y ya sabrán por qué.
Tercero, conocer y dominar todos los aspectos que tienen que ver con la estructura del sermón expositivo y desarrollarlos con naturalidad. Yo sé que muchos de ustedes están así como diciendo, híjole, yo no sé, yo nunca he predicado, me da pena hablar en público, yo tartamudeo, me transpiran las manos, empiezo a sentirme mal. No, no, yo no sirvo para eso. ¿No? Permítanme darles las herramientas, ¿no es cierto? Permítanme desarrollar en ustedes una disciplina, un hábito, que cuando ustedes lo tengan, creo que les va a cambiar un poco la perspectiva. Tal vez no a todos, pero creo que les va a cambiar un poco. Así que vamos a tener esto y de tal manera que ustedes cuando lo vayan aprendiendo, lo vayan desarrollando, seguramente lo van a tener que realizar con toda naturalidad. Tercero, motivarse a encontrar en el texto bíblico las motivaciones que Dios nos da para vivir vidas transformadas en el Espíritu. Es lo que decía. Necesitamos que las verdades bíblicas se apliquen a nuestras vidas y a la vida de nuestros oyentes. El texto bíblico es un texto muy antiguo, hermanos. El último texto que se escribió fue hace casi 2000 años, ¿verdad? Y de ahí para atrás. Es un texto que se escribió en ambientes muy distintos a los nuestros, donde los hombres no usaban pantalón, ¿verdad? Donde los jóvenes en el mundo antiguo no chateaban ni se mandaban fotos en Instagram. La comida era totalmente diferente, no comían asado ni reviro, eh, no iban en auto 0 kilómetros. El mundo de la Biblia es muy lejano al nuestro, muy lejano. Entonces, tenemos que traer ese mundo lejano, ¿verdad? De dátiles y camellos a este mundo donde hay caviar y donde hay aviones supersónicos. ¿Ok? Entonces, vamos a motivarnos para encontrar ese texto bíblico. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo a los cristianos del siglo XXI? Y finalmente, hermanos, comprender la importancia del querer y el hacer en todos los predicadores y predicadoras. Yo no sé, yo oro a Dios para que todos los que cursen esta materia, Dios los llame a esto, ¿verdad? Y si es así, bendito sea el Señor, y si no, bueno, Dios sabrá por qué, pero al menos ustedes ya tienen las herramientas, ¿no? Están preparados para que en algún momento cuando el Espíritu del Señor les diga, che, vos vas a tener que ir a predicar, tener que exponer mi palabra en tal lugar, bueno, estemos preparados, no nos agarre el nervio, ¿y ahora qué hago? No, recordar solo lo que hemos aprendido. Bien, ¿qué vamos a tener en el curso? Voy a leer solamente las unidades temáticas. En la primera vamos a ver la crisis que hay en la predicación de nuestro mundo actual. Necesitamos partir de allí, ¿verdad? Y tenemos que ver las reflexiones sobre esta predicación. Vamos a sentar las bases teológicas de la predicación, porque es importante predicar, y vamos a poner ejemplos de predicación. En la segunda, hermanos, vamos a hablar sobre el proceso comunicativo, que es fundamentalísimo y que muchos predicadores y predicadoras no tomamos en cuenta. Por eso el mensaje muchas veces no es efectivo. Y a partir de ahí, hermanos, vamos a hablar sobre la predicación expositiva. Vamos a hablar por qué es dinámica este tipo de sermón o predicación. Vamos a hablar sobre estos elementos dinámicos y lo más importante, voy a enseñarles cómo producir ideas, que a veces es lo más complicado cuando uno predica, ¿no? Esa famosa pregunta, ¿y de qué voy a hablar? Bueno, eso lo vamos a tocar ahí. Bueno, y después ya vendrían los elementos del sermón expositivo. Vamos a elaborar títulos, introducción, proposiciones, divisiones, desarrollo, ilustraciones, aplicaciones y conclusiones. ¿Ok? ¿Qué vendrían a ser los elementos que de alguna manera nosotros vamos a involucrar en nuestro sermón? Ujú. Pero quédense tranquilos, yo les dije, vamos a ir pasito a pasito, paso a paso. No se preocupen. Para los predicadores que ya son experimentados, hermanos, por favor, ténganos un poco de paciencia. A los que no, ténganos un poco de paciencia. Tal vez algunos digan, no, eso ya me lo sé. Pero vamos acompañando a los que no sabemos mucho de esto y de a poquito vamos descubriéndolo. ¿Ok? Bueno, vamos a probar la materia? Bueno, primero, hermanos, les voy a dar a leer otra. Van a tener dos lecturas, una en espiritualidad y otra aquí en predicación.
del gran biblista Samuel Escobar en un libro maravillosísimo, maravilloso. Es uno de mis libros preferidos que se llama La palabra vida de la iglesia, ¿no? Pero solamente vamos a leer estos tres artículos del libro, ¿verdad? O tres capítulos. Uno se llama Palabra de Dios y sentido de identidad. Son cortitos, ¿eh? Ojo. Además es un libro muy chiquitito, pero tiene muchas verdades bíblicas. Palabra de Dios y discernimiento espiritual y palabra de Dios y apertura al futuro. Ujú. Entonces eso va a ser una lectura que ya también voy a subir con tiempo suficiente para que ustedes tengan el tiempo necesario para leer, ¿ok? Para leer. Lo segundo es que va a haber un foro donde yo les voy a dar las consignas, voy a darles textos bíblicos y ustedes tienen que desarrollar ideas de esos textos, ¿verdad? ¿Qué idea pueden sacar sobre esos textos? ¿No? Para que a partir de allí podamos producir muchos sermones. Y el trabajo final, bueno, aquí es el 30%, perdónenme, aquí no es 20, es 30, aquí es el 10, y el 70% es que ustedes van a presentar un sermón expositivo escrito. Lo van a escribir, ¿verdad? Lo van a escribir y me lo van a presentar. Y con eso estaríamos, lo único que vayamos haciendo en clase, usted lo va a ir haciendo con su propio sermón, ¿verdad? Y entonces, al final casi de la cursada, usted ya tendría casi su trabajo listo, le daría una revisadita y lo mandaría para la aprobación. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanos, hermanas? ¿Alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? Este documento lo voy a subir igual a la plataforma. Me olvidé de subir el sílabo de espiritualidad, lo voy a subir hoy, perdón. Eh, pero, ¿todo bien hasta aquí? Nada más una pregunta. ¿Es igual, se tiene que hacer por escrito a mano o por igual a la computadora? No, todo, gracias, querido Gastón, gracias porque de verdad es una linda pregunta. Ningún trabajo, hermanos, en el seminario, ninguno de ninguna materia es a mano. Todo tiene que ser a computadora, todo. Y recuerden siempre leer las consignas, siempre, siempre léanlas y obedezcan esas consignas, ¿ok? Pero es a computadora. Ujú. A veces va a haber materias donde ustedes pueden incluso presentar en PowerPoint porque quieren hacer una presentación bonita, así. Está bien, métanle, no tengo ningún problema. Pero todo es a computadora, todo, ¿ok? Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien, déjenme hacer tres importantes precisiones antes de entrar a la clase. Tres importantes precisiones. La primera de ellas, hermanos, es que sin llegar a una falsa modestia, porque la verdad es que no lo es, yo no soy un buen predicador, no soy el mejor predicador. Siempre se cree que el profesor que da la clase tiene que ser experto en su materia. La verdad que no, no lo soy, no me reconozco un buen predicador, ¿no es cierto? A veces hasta mi mujer se duerme con mis sermones. No lo soy, así que les suplicaría encarecidamente y con mucho cariño, no, no esperen de mí, ¿no es cierto? Pensar que lo sé todo y que puedo decirles todo, como diciéndoles, hagan así como yo, porque así como yo hago, está bien, está súper bien. Pero aunque no soy buen predicador, hermanos, yo vengo predicando desde que tenía 13 años. No, creo que eran 12 años cuando di mi primer sermón en la iglesia. Recuerdo que antes cuando éramos niños en la iglesia donde congregaba, yo dirigía los cultos y nos ponían como ladrillos, ¿viste? Atrás del púlpito, me acuerdo que nos ponían ladrillos, dos ladrillos para que yo alcanzara, ¿viste? Porque yo estaba muy, muy chiquitito. Y recuerdo que mi primera predicación fue a los 12 años, entre 11 y 12 años, que el pastor me dijo, bueno, hoy vos vas a predicar. Yo estaba chocho de la vida, pues yo no sabía qué. Entonces, y nadie me enseñó, además. Lo que hice, y recuerdo muy bien, agarré un papel de esos papeles, hermanos, que uno, en México le llamamos papel de estraza. Es un papel muy simple, ¿no es cierto? Y mi idea era escribir un sermón, ¿viste? Entonces, escribí el sermón a los machetazos, como yo sabía. Y recuerdo fue un miércoles en la iglesia cuando lo prediqué.
Gracias a Dios había como 3 personas o 4 personas en el culto, no había tantos. Y yo creo que ese día la iglesia estuvo re contenta con mi sermón. La verdad que creo que la iglesia o esos 4 hermanos que estuvieron ahí escuchándome lo valoraron mucho porque mi sermón lo terminé en 8 minutos. Lo único que hice fue leer lo que escribí y era re poquito. Entonces, ese día la iglesia se fue re contenta a su casa. Bueno, hoy salimos pronto del culto. Pero la verdad, hermano, es que esa experiencia marcó mi vida y desde esa fecha hasta hoy no he dejado de predicar, ¿verdad? Dios me ha dado la oportunidad de predicar en muchos ámbitos, en muchos países, en muchos contextos, en iglesias muy conservadoras, en iglesias muy liberales, ¿verdad? Muy liberales. He, he predicado en otro contexto diferente a mi nacionalidad, que es aquí en Argentina, y que hay que agarrar la mano aquí en Argentina para predicar. Este, no soy un buen predicador, hermanos, pero me gusta hacerlo, me apasiona hacerlo. Cada día aprendo algo nuevo, ¿no es cierto? Aunque tengo, no sé, 35 años de ser predicador, mucho más, sigo aprendiendo y me sigue apasionando. Así que espero solo transmitirles esa pasión. Eso quería decirles. No esperen de mí un gran predicador, pero sí esperen de mí alguien que le apasiona esto, ¿verdad? Y que le gusta y que le encanta. Y el día que, bueno, ya me digan, Abraham, listo, ya, sentate, bueno, ya me sentaré, pero mientras no me diga nada, yo voy a seguir haciendo. Segunda precisión, que para mí es muy importante. El Seminario Bíblico Argentino, hermano, reconoce la igualdad de ministerio, de posesión del Espíritu Santo entre hombre y mujer, ¿verdad? Reconozco que en muchos de sus contextos de iglesia, ¿no? O de su país, no está permitido que la mujer predique, ¿no es cierto? No está permitido que la mujer predique. Conozco, porque yo me crié en iglesias así, donde la mujer no puede pasar al púlpito, ¿verdad? No puede pasar al púlpito. Y desafortunadamente, y lo digo con mucho cariño y mucho respeto, contrariamente a lo que dice la palabra de Dios, le hemos puesto una trila abajo, ¿viste? Y le hemos dicho, bueno, la mujer va a predicar abajo, ¿no? Porque arriba solamente predican los hombres. No pretendo entrar en esta polémica, hermano, porque no es propósito de la clase, pero quiero decirles que aquí en el seminario y que en muchas iglesias argentinas no tenemos ese problema. La mujer predica, ¿verdad? Predica con toda libertad y predica desde el púlpito, predica desde el lugar donde tradicionalmente se predica. Entonces, no hay ningún problema en ese sentido, pero habrá iglesias a las que ustedes asistan o contextos en los que ustedes asistan donde no se pueda. En ese sentido, hermanos, lo único que les pido es que respetemos eso, ¿verdad? Aunque no estemos de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero lo vamos a respetar. Vamos a respetar ese punto y como les voy a explicar, no necesitamos ese lugar para transmitir la palabra de Dios solamente, ¿verdad? Porque el púlpito, acuérdense lo que aprendimos ayer en espiritualidad, todo lugar es santo porque en todo lugar está Dios, ¿no? Entonces, vamos a respetar eso, hermanos. No quiero que ustedes vayan con su pastor y digan, pastor, yo quiero que usted me deje predicar porque necesito que me dijeron que yo puedo predicar. No, vamos a orar, vamos a pedir que Dios traiga iluminación, ¿verdad?, a nuestras congregaciones donde todavía hacemos esta diferenciación del ministerio de la enseñanza que es la predicación. No estoy hablando de pastoras, ojalá se entienda, ¿no? Estoy hablando de hombres y mujeres que tenemos el Espíritu Santo para transmitir la verdad de Dios. O sea, Dios no dice, ah, vos sos hombre, a vos sí, vos te voy a usar mejor que a una mujer. La mujer es desde el atril. Si no predicas desde el atril, no doy palabra. Creo que no, ¿verdad? Creo que es una equivocación errada. Así que, hermanas, si ustedes viven en una congregación que no es permitido, por favor, no, tampoco se entristezcan, ¿eh? Tampoco se entristezcan. Tampoco juzguen, tampoco, no somos llamados a eso. Pero
Hay otras formas, ya les explicaré. Solo es por eso quiero decirles que cuando en esta clase hable de predicador y predicadoras, estoy hablando de hombres y mujeres. ¿Ok? Y a veces cuando yo diga solamente predicador o predicadores, recuerden que estoy incluyendo a los dos. ¿Ok? Así que si ustedes están en un contexto donde pueden predicar, hermanos, hermanas, háganlo. Háganlo, háganlo, háganlo con mucho amor y con mucho cariño y es una experiencia muy linda. Tercera precisión, tercera y última precisión. Es muy importante que cada uno de ustedes y cada una de ustedes puedan o podamos, ¿no es cierto?, vencer este temor y esta necesidad de decir, y yo no, ¿verdad? A lo mejor algunos dirían, tengo que cursar el seminario, tengo que aprobar la materia de predicación, si no, no me gradúo. Y sí, tienen razón, hay que hacerlo, ¿verdad? Pero yo les pido, por favor, que todos los días oren al Señor y le pidan que Él revele, ¿verdad? Que Él abra sus corazones para que todos podemos predicar su palabra. Todos, 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 todos. Todos predicar su palabra. Así que anhelo de todo corazón que ustedes no pongan barreras. Anhelo que ustedes puedan abrirse, estar abiertos, abiertas al actuar que el Espíritu Santo pueda guiarles. Tengo la experiencia ya de muchos de sus compañeros y compañeras que al inicio de la clase me decían, pastor, pero yo voy a cursar la materia porque tengo que cursarla, pero yo no voy a predicar. Y después me mandan, viste, un videíto predicando, dando reflexiones, enseñanzas. Digo, bueno, viste, siempre hay que dejar que Dios nos use. Bien, dicho esto, hermanos queridos, vamos a entrar en materia. ¿Ok? Voy a compartir la presentación para guiarnos en este punto. Recuerden, ustedes en cualquier momento pueden levantar la mano, si tienen alguien una pregunta, una duda, un comentario, por favor, con toda confianza ustedes pueden dar. Porque yo, al momento que ya pongo la presentación, yo dejo de verlos, ¿no? Como ya se dan cuenta de la grabación, solo aparece mi camarita. Así que, por favor, traten de estar siempre atentos a la clase, ¿verdad? Recuerden, tenemos nuestro receso, pero traten de estar atentos a la clase. Bien, entonces entramos a la materia que se llama predicación expositiva. Bien, lo primero que tenemos que aprender, hermanos queridos, lo primero que tenemos que aprender es que nuestro gran referente de enseñanza, porque la predicación es una enseñanza, eso anótenlo. Predicación es enseñanza, ¿verdad? No es lucimiento, es enseñanza. Nuestro modelo más efectivo que tenemos de transmitir esta enseñanza, estas verdades bíblicas, la tenemos en Jesús como rabí, como maestro. Abran su Biblia, por favor. Abran su Biblia y vamos a leer rápidamente una narración que está en el capítulo 5 de Lucas. Un segundo, por favor. Capítulo 5 de Lucas. ¿Alguien quiere ayudarme a leer del versículo 1 a- al versículo 5? Voy a leer solo esos versículos. Del 1 al 5. ¿Alguien me ayuda? Por favor, abre su micrófono y me ayuda a hacer esa lectura, por favor. Quien guste. Y aconteció que, ya voy a empezar, y Ujú. aconteció que estando Jesús junto a lo largo de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era Simón,
le rogó que la apartarse de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Amén. Muchas gracias, hermano. Bueno, fíjense cómo tenemos el ejemplo muy claro de Jesús. Jesús le encantaba enseñar. Una de las tres actividades que tenía el Señor era que enseñaba, sanaba y predicaba. Según los testimonios de los sinópticos, los evangelios sinópticos, eran que hacía esas tres cosas. Al Señor le apasionaba enseñar porque sabía que era el único medio que tenía para transmitir algo y usaba la palabra, ¿verdad? La palabra. La palabra es fundamentalísima. La palabra en sí misma tiene poder, ¿verdad? Cuando se pronuncia, cuando se transmite. Esta narración nos hace ver que un día el Señor estaba queriendo transmitir palabra. Había mucha gente seguía al Señor. Si tomamos en cuenta los números que nos ofrecen los evangelios de Marcos, de Lucas, en la alimentación de Jesús a los 4,000, 5,000 personas, bueno, nos vamos a dar cuenta el gran número de personas que rodeaban al Señor Jesucristo. Todos ellos querían escuchar de Dios. La Biblia dice que la gente se agolpaba, la gente necesitaba. Esto es muy importante resaltar, que a veces, ¿no es cierto?, me hace pensar que muchos cristianos no nos agolpamos ya para escuchar la palabra de Dios. Nos dormimos, nos aburrimos, decimos, híjole, bueno, otra predicación más, ¿no es cierto? Muchos jóvenes, mientras está la predicación, toman su celular y están viendo Facebook, Instagram, mandando mensajes, chateando con alguien. ¿Por qué? Porque la palabra ya no está siendo relevante en la vida de nosotros, ¿no es cierto? Y entonces nos falta agolparnos, juntarnos, golpearnos unos a otros en el muy buen sentido, ¿no? De decir, yo quiero estar en la primera línea, yo quiero escuchar palabra de Dios. Y esto es un gran problema que tenemos actualmente. No estamos ya teniendo esta necesidad de ir a la orilla del lago Genesaret para escuchar la palabra de Dios, ¿no? Y necesitamos recuperar esa pasión como oidores. Déjense como predicadores, como oidores, ¿no? Como miembros de iglesia, necesitamos recuperar esa pasión de discernir que lo que se está hablando es la palabra del Señor. Y algo muy interesante, hermanos, en esta historia es que el Señor, ¿verdad? Se pone en una barca que era de Simón, le dijo que la separara un poco para tener mayor claridad de la multitud que lo seguía y comenzó a seguirles, comenzó a enseñarles. Desafortunadamente, ¿no? Y esto es un reclamo que le hago a Lucas, desafortunadamente no nos puso el título del sermón del Señor. No nos dijo de qué hablaba el Señor, ¿no es cierto? No nos dijo de qué hablaba el sermón. ¿Cuál era la idea? ¿Cuál era el tema? Solo nos dice, ¿verdad? Y apartarse un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Qué habría sido el tema de ese día? ¿Cuál habría sido el sermón? Hermanos, rapidísimo, desarrollemos nuestra creatividad. Si tuviéramos la oportunidad de más o menos saber cuál habría sido el tema del sermón de Jesús de ese día, ¿cuál pensarían que habría sido? Cuéntenme, ¿qué tema creen que Jesús haya usado ese día para hablar a la multitud? Voy aquí a desplegar las cámaras, entonces ahí sí los voy a ver. ¿Cuál? Dígame, sobre lo la, que ustedes consideren. ¿Perdón? sobre el arrepentimiento. Muy bien, ok, sobre arrepiéntanse, ¿verdad? Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Muy bien, ¿alguien más? ¿Cuál sería el sermón de ese día del Señor? Lástima que Lucas no nos dijo, ¿verdad? Pues
también, hermano, es ahí como dice en el capítulo 4 que donde sea, debemos ahora sí que dar el sermón, no específicamente en un lugar, una iglesia o una congregación, ¿no? Yo creo que aquí también se trata como dice ahí, de los peces, aquí le dice que estaban esperando aventar la red para que hubiera peces, ¿no? Y aquí es nosotros como cristianos y como dice, esto nos está enfocando a que nos está llevando que donde sea debemos rescatar esos peces con nuestras predicaciones, no nada más ser carismáticos, que ya soy pastor y ya voy a ser carismático y no hablamos referente a lo que nos está diciendo la Biblia, lo que usted ahorita nos está diciendo, que nada más vamos por oír, pero no sacamos lo que es aprender, lo que estamos tratando de exhortar a la audiencia. Ok, ok, muy bien. Que en cualquier lugar o circunstancia nosotros tenemos que ir por el pecador, diríamos, ¿verdad? Pensando que los peces son quienes necesitan de Dios. Uno más, alguien más que piense cuál podría haber sido el sermón de ese día de Jesús. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, sí, Sí. por favor. Eh, a mí se me viene a la mente que Jesús hablaba mucho del reino de los cielos, ¿no? Cuando veíamos las escenas donde se agolpa la multitud, a ellos como que les interesaba escuchar sobre ese tema. Y bueno, tomando lo que dijeron los hermanos, por ahí peces, reino de los cielos, arrepentimiento, bueno, Jesús podía conectar todo eso, así que pues Claro. Claro, claro, porque acuérdense que el tema ya lo veremos cuando veamos evangelios sinópticos. Acuérdense que lo más importante para Jesús es la predicación del reino de los cielos. Muchas gracias. Bueno, fíjense, aunque Lucas al parecer no nos dijo el título del sermón de ese día, quiero decirles que puede ser, me voy a aventurar a saber cuál es el sermón de esa mañana, ¿verdad? Que nos habla Lucas. Si ustedes siguen leyendo el pasaje, no importa hasta el versículo 5 o ustedes van hasta el versículo 11, quisiera pensar, si ustedes me permiten, si usted quisiera pensar que el sermón de esa mañana hablaba sobre la fe, ¿verdad? Sobre la fe. Cuán importante es creer, aun cuando las circunstancias no estén bien. Cuán importante es creer en Él, aun cuando la noche es muy oscura, aun cuando los persigue el imperio romano, aun cuando sean agobiados por los impuestos de Roma, aun cuando sean ahogados por las distintas doctrinas de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, de los herodianos. Ustedes tienen que creer en Dios y tienen que esperar en Él, pase lo que pase. Y usted me dirá, ¿y por qué piensa que podrían haber sido esas palabras del Señor? Porque el Señor de la teoría pasa a la práctica, ¿verdad? Seguramente Pedro también escuchó ese sermón. Y Pedro en su corazón decía, mira, vos estás hablando de que hay que confiar, hay que creer. Nosotros venimos de toda una noche sin pescar, no hemos pescado nada. Vamos con las manos vacías, no tenemos cómo alimentar a nuestra familia, no tenemos que llevar a los nuestros, tenemos deudas por pagar, no hay venta, tenemos muchos impuestos por abonar, nos están quitando todo, mi vida es un caos, estoy ahogado de problemas y aquí escuchando a un rabí que agarró mi barca, ¿verdad? Para predicar sobre eso. Jesús seguramente, permítame lucubrar un poco, permítame esta libertad. Jesús escuchando los pensamientos de Pedro le dijo, bueno, listo, ya pasó la teoría, vamos a la práctica. Y le dijo a Pedro, vamos mar adentro. Y Pedro le dijo, pero, ¿en serio? ¿Mar adentro? ¿Vos qué te pensás de dónde venimos? Venimos de allá, toda la noche. Mira, tengo acalambradas las manos. Los brazos ya los tengo fríos de remar, de remar, de remar, un lado acá, un lado allá. Vos que sos un carpintero, me vienes a decir a mí que yo soy un pescador de nacimiento, que conozco el lago Genesaret como la palma de mi mano y que sé dónde están los peces.
¿Vos vas a venir a decirme a mí que sabes solamente cepillar una madera y clavar algún mueble? Y Jesús le dijo, sí, ve, vamos, ¿verdad? Y Pedro dijo, está bien, voy a creerte, ¿no? Y entonces dice, toda la noche hemos pescado, pero, ¿no? Ese pero siempre es maravilloso, pero en tu nombre echaré la red, ¿verdad? Me parece a mí que el sermón de esa mañana tocó el corazón de Pedro, lo hizo realidad, tan es así que cuando llegan a la orilla, dice la palabra que dejando las redes, lo siguen al Señor. ¿Cómo impacta el mensaje, verdad? ¿Cómo es que impacta el mensaje en la vida de las personas? Tal vez de esos 5,000 que hubo allá, ¿verdad? Que escucharon, tal vez muchos escucharon por escuchar, muchos seguían a Jesús porque querían comer, ¿verdad? Pero a Jesús no le importó eso, él sembraba la semilla y de tal manera que él sabía que en algún momento esa semilla iba a crecer en alguien. Y ese alguien fue Pedro. Y todos sabemos quién fue Pedro, ¿verdad? Y la importancia que Pedro ha tenido para la fe cristiana. Así que esta narración me permite plantear el sabor bíblico, ¿verdad? La pasión y saber que cuando uno hace lo correcto, ¿verdad? Siempre hay corazones que van a estar abiertos para que la semilla se siembre. Y si nosotros somos el medio para que eso sea, bendito y alabado sea el nombre de Dios. Muy bien. Ay, hay un pasaje más que es sumamente desafiante y permítame llamarlo determinante. Segunda Timoteo 4 del 1 al 2 en esta nueva traducción bíblica, la nueva traducción viviente, perdón, dice de esta manera, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, wow, ¿viste? Es increíble cómo Pablo va a apelar a la divinidad completa, total. Está poniendo, ¿verdad?, como testigos nada más y nada menos que a Dios y a su Hijo Jesucristo, es decir, la divinidad en toda la extensión de su palabra, en toda la extensión. Luego hace una pequeña acotación sobre Jesús para que vean el peso que tiene Jesús para la comunidad de Pablo que le escribe a Timoteo, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Es decir, estamos ante la presencia de alguien que es poderoso, que es importante. Dios, Jehová, Yahvé, es Dios, ¿verdad? ¿No? Es el todo. Pero Cristo también. ¿Por qué Pablo va a poner como testigos a la divinidad completa? Porque va a pedirle algo a Timoteo y le dice, te lo pido suplicantemente, encarecidamente, por favor, predica la palabra de Dios. Predica la palabra de Dios. Ese es el punto, hermanos. ¿Ah? Ese es el punto. Pablo no le impone a Timoteo, como yo no les impongo a ustedes, ¿verdad? Al igual que Pablo, les suplico y les encarezco con todo mi corazón que no olvidemos que estamos ante la presencia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, y que ellos son los que nos motivan y los que nos envían para hablar de Él, ¿verdad? Para transmitir sus verdades eternas. Entonces, siempre hay que predicar la palabra. Pero aquí viene lo interesante, ¿verdad? Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, es decir, lo necesites o no, ¿verdad? Todos debemos estar preparados. Uno de los problemas que vamos a ver más adelante, hermanos, en la crisis del púlpito es que ya vemos predicadores que no nos preparamos, ¿verdad? Que el pastor dijo, bueno, el hermano Abraham Marín está sin hacer nada, hermano, véngase, le toca predicar el otro sábado. No le damos una preparación de cómo armar un sermón, ni mucho menos tiene una preparación sobre el texto bíblico, ¿no es cierto?
Y por eso es que a veces en nuestros púlpitos, ¿verdad? Se dicen muchas cosas que no son correctas. Nos hace falta prepararnos y bendito Dios que ustedes están aquí, que están queriendo prepararse, ¿verdad? Que al finalizar su seminario, ustedes van a estar con las herramientas y la seguridad de que cuando prediquen la palabra lo harán con la honestidad que caracteriza a un predicador y predicadora. Mantente preparado siempre, ¿verdad? Por eso hay que leer, hay que estudiar, hay que ir a un seminario, ¿no? Siempre, siempre. Y nunca, yo tengo, como les dije, muchos años de predicar, muchos, muchos años. Y he predicado en auditorios con miles de personas y he predicado en iglesias con 2 personas, 3 personas, pero siempre hay que prepararse, siempre. Y Pablo le dice, corrige. Este es un gran problema para los predicadores, ¿no? Que a veces nos bajan palo en las prédicas. Reprende, ¿no? Hay muchos predicadores y predicadoras que aprovechan el púlpito para desquitarse. No sé qué les pasa a los hermanos, pero sinceramente digo, Diosito, no hay necesidad de retar a la gente, de regañar a la gente, ¿no es cierto? Pero hay predicadores que esto, porque la Biblia me da la autoridad para reprenderlos y hermanos, por eso en México se acuñó un dicho que dice el hermano no predicó, piedricó, ¿verdad? Piedricó, es decir, lanzó cada pedrada que repartió para todos. Bueno, este es un grave problema de lectura del texto bíblico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchos predicadores se quedan en estas dos partes, corrige y reprende. Ah, para eso somos re buenos, ¿ah? Para señalar el pecado ajeno, pero ¿sabe qué, hermanos? De una lo hacemos. Pero no leemos el resto que dice, anima a tu gente, anímala. El propósito de del sermón, hermanos, no es bajar palo por bajar palo, es señalar el pecado, pero anunciar salvación de Dios. ¿No? Es anunciar salvación de Dios, es anunciar esperanza. No es decir, hermanos, así dice Dios y arréglense, ¿verdad? Y usamos textos de la Biblia sacados de no sé de qué forma los interpretan, y entonces a la iglesia, en vez de infundirle amor a Dios, les infundimos temor, angustia de Dios, ese Dios malo, vengativo, ¿verdad? Que castiga. Debemos animar, debemos traer esperanza. Nosotros no somos nadie para decirle a alguien, ah, no, Dios ya no te va a perdonar, ¿eh? Dios ya no te va a perdonar porque, bueno, ya hiciste una vez, 2 veces. Dios ya no te va a perdonar. Y sacamos textos de historias, ¿verdad? Que deberíamos leerlas desde otra óptica. Pero como dije ayer en clase de espiritualidad, nos arropamos el derecho de ser Dios y decimos, no, Dios ya no. Dios seguramente dirá, bueno, ¿y por qué opinas por mí? Deja que yo me arregle. Yo soy Dios. Entonces, hermanos, cómo tiene que ser un predicador, verdad? Debe corregir, por supuesto que sí. Hay actitudes en la iglesia que no están bien. Si la congregación está plagada de chisme, ¿verdad? Si la iglesia hay hermanos y hermanas que les encanta el chisme y que está trayendo graves problemas, tenemos que corregir esa situación. Y tenemos que reprender las actitudes, no a las personas, las actitudes. Y tiene que decir, hermanos, no está bien que estemos largando chismes en la iglesia. Y tenemos que hacerlo con amor. Tenemos que llevarlos a decir, esto no le agrada a Dios. Y plantear la verdad bíblica de Dios en contra del chisme. Si en la iglesia nuestra hay pleitos, contiendas, hermanos unos contra otros que no se hablan, que no sé qué, hay que corregir y hay que animarlos a cambiar esa conducta que es contraria al reino de Dios. ¿Cómo tenemos que hacerlo, hermanos? Con paciencia y buena enseñanza. ¿Verdad? Ese es el gran desafío. Sí, hay momentos, se los confieso, en donde yo he tenido iglesias que han sido muy conflictivas y que han movido momentos cuando preparo mi sermón, entra en mí, viste, esa situación. No, hoy yo voy a tocar este tema y yo les voy a bajar palo a la iglesia. Pero me doy cuenta que lo hago desde mi carnalidad, desde mi posición, viste, desde que yo digo, no, esto no está bien, pero no lo hago desde el Espíritu de Dios, entonces tengo que cambiar.
y cambio mi sermón, ¿verdad? Y le pido perdón a Dios, le digo, Señor, vamos a corregir, pero ayúdame a hacerlo desde tu perspectiva, desde tu palabra, no desde la mía, porque si es de la mía, hermano, yo cuando se me salta la térmica, se me salta la térmica. El predicador no puede darse ese lujo, no puede, bajo ninguna circunstancia, ¿verdad? Corregir y reprender sin paciencia y sin buena enseñanza. Así que espero, hermanos, que este texto para quienes predican nos oriente y veamos si lo que estamos haciendo está bien, pero también que este texto sirva para los que quieren predicar, que por favor no lo olviden, ¿verdad? No lo olviden. Eh, Nosotros no somos ni los jueces ni los verdugos, solamente somos un instrumento que transmite la verdad de Dios. El resultado lo hará el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios hará el resultado de su palabra, no nosotros. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Muy bien. Pasando esto, hermanos, creo que al igual que ayer hablamos de la espiritualidad cristiana que está en crisis, creo que nuestros púlpitos cristianos también están en crisis, ¿verdad? Y cuando hablo del púlpito, hermanos, quiero aclarar que desde mi comprensión, el púlpito no es un lugar sagrado, no es un lugar sagrado. Desgraciadamente, en muchas congregaciones nuestras todavía se piensa que donde está el púlpito es el lugar santo y bueno, que solamente los hombres pueden subir allí. No sé la verdad de dónde sacan eso porque el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 y no se ha vuelto a reconstruir. Nuestros templos no son el templo de Jerusalén porque nosotros no tenemos una descendencia judía. El púlpito es solamente un lugar donde podemos estar visibles para poder transmitir mejor la palabra de Dios, ¿verdad? No por el hecho de estar detrás de un púlpito arriba en nuestros templos, bien que hay veces que tiene templetes, Dios va a hablar con mayor poder y con mayor fuerza que si lo hacemos debajo de un atril, abajo, ¿no? En un atril, sean hombres o mujeres. Por supuesto que no. Entonces, no hablo del púlpito físico, no hablo del mueble ese que nosotros a veces veneramos e idolatramos, ¿verdad? Que ha sido un pecado muy grave que a veces cometemos. Este, Estoy hablando del lugar, estoy hablando del símbolo, del lugar donde uno se para, ¿verdad? Para transmitir la palabra de Dios. Y creo, hermanos, firmemente que hoy estamos entrando en en estos extremos, ¿verdad? Venimos, a veces muchos predicadores venimos de tradiciones donde predicamos con esta impronta de ser muy legalistas, muy así como corte marcial, ¿viste? Como muy, ¿es así o es así? Punto. Y no hay forma, que le repliques al predicador, no hay manera de que vos le rebata porque es palabra del predicador y así tiene que ser y no hay nada más que hablar, ¿verdad? Esas predicaciones, en vez de inspirar, te dan temor, decir, híjole, ahora va a pasar Abraham Marín, no sé ahora de qué va a hablar, qué nos va a decir, a quién va a exhibir, o qué ejemplo va a tomar, o qué medida drástica nos va a plantear hoy. Entonces, no hay una comunicación con la verdad eterna, hay un miedo de decir, bueno, ahora qué texto nos va a plantear, ¿no? Creo que hay muchos predicadores hacemos el sermón de rodillas, ¿verdad? Ustedes saben lo que es un sermón de rodillas. Uno pensaría, sí, sí, bueno, alguien se arrodilla para orar a Dios para hacer el sermón. No, el sermón de rodillas es que 5 minutos antes de que empiece a predicar está haciendo su sermón en las rodillas, o sea, eh, está haciendo el sermón ahí a los machetazos, ¿no? Que no le dio tiempo de prepararlo, que estuvo muy ocupado, ¿no es cierto? Y que he escuchado todavía a predicadores que se paran, ¿viste?
en el púlpito y dice, bueno, hermanos, quiero ofrecerles una disculpa, no me dio tiempo, estuve muy atareado, así que bueno, preparé algo ahí que pude hacer, ¿no es cierto? Discúlpenme si algo no está bien de lo que digo, pero bueno, vamos a predicar y a ver cómo sale. No, no puede ser eso, ¿verdad? Pero seguimos improvisando mucho. Habemos predicadores que no tenemos profundidad bíblica, ¿verdad? No tenemos siempre es muy por arriba las verdades de Dios, ¿no es cierto? Tan es así que la iglesia dice, oh, otra vez va a hablar del amor. Ya nos habló un montón de veces del amor, pero seguimos sin entender qué se trata el amor, porque nos manejamos en esos conceptos, los predicadores, para no meternos en Honduras, ¿verdad? Nos manejamos siempre en ese contexto de estar tranquilos, no complicarnos la vida, ¿no? Habemos predicadores, déjenme, me voy a englobar, ¿verdad? Para que nadie sea señalado personalmente. Habemos predicadores que tomamos una Biblia y ay, me toca predicar y ahora, Dios mío, ¿de qué predico? ¿De qué predico? No tengo ni idea de qué voy a predicar. Ya sé, agarran la Biblia, ¿viste? Hay Biblias que en la parte de atrás de la Biblia hay una concordancia, las famosas concordancias. Yo voy a hablar de la fe, listo. Usted va atrás de la Biblia, donde dice la palabra fe, le larga como 700 textos, donde la palabra fe aparece en el texto bíblico. Y el predicador lo que hace, elijo y este. Bueno, listo. Y predica de textos donde está la palabra fe, pero que son textos diferentes uno al otro, nada que ver el uno con el otro. Estamos en crisis, ¿verdad? Es un púlpito en donde la enseñanza no va a ser profunda, no va a ser adecuada. Estamos en crisis, hermanos, porque hoy parece ser que los predicadores nos paramos al púlpito, ¿viste? Todos enojados, cansados, serios, con el ceño fruncido, el rostro adusto, ¿viste? Así como queriendo impresionar a la iglesia, como diciendo, aquí viene Abraham Marín, el gran predicador, y todos tienen que guardar silencio. No, ¿verdad? Hemos dejado de ver en nuestros predicadores y predicadoras ese gozo, esa alegría, ese brillo en sus ojos cuando hablan de la palabra, cuando hablan de Dios, de Jesús, de la salvación. No hay esa alegría. No confundamos la reverencia con la alegría. Por supuesto que ser reverentes no nos quita la alegría de ser salvos, ¿no? El gozo de transmitir la palabra del Señor. Usted piensa y que olvídese de eso, ¿verdad? Ya lo vamos a descubrir en la espiritualidad cristiana. Pero usted piensa que el Señor Jesús, cuando charlaba con la gente, lo hacía así todo serio, todo enojado, todo así como diciendo, bueno, hoy les voy a hablar sobre el grano de mostaza. Por supuesto que no. Jesús amaba la vida y era un hombre que disfrutaba la vida. Pero hoy tenemos predicadores que parece que les cuesta, que están ahí a la fuerza, ¿me entendés? Que están allí por compromiso. Y dicen, bueno, yo no quería predicar, ¿viste? Pero bueno, el pastor me puso en el rol. He escuchado esos comentarios desde el púlpito. Ya desde ahí lastimaste tu predicación, ¿verdad? Porque nadie va a poder creer en alguien que va a predicar por obligación. Por supuesto que no. Nadie lo va a valorar. Por eso estamos en crisis. Tenemos crisis en nuestros púlpitos porque nadie ya quiere predicar. No sé por qué. Yo recuerdo que en mi época, hermanos, nos peleábamos entre los obreros de la iglesia, literalmente, no literalmente, simbólicamente nos peleábamos para que el pastor nos pusiera en el rol a predicar. Hermanos, cuando por ahí el pastor en su santa misericordia nos ponía a predicar, porque a veces predicaba él, hermanos, era una alegría, un gozo. Usted no sabe, yo vengo de esta camada que cuando yo veía mi nombre en el rol, hermano, yo me daba una emoción como usted no tiene idea. Yo planchaba un día antes mi pantalón, planchaba mi camisa prolijita, elegía mi corbata. Ese día antes de ir a la iglesia me daba una ducha, me bañaba. Siempre me he bañado, pero me perfumaba, mis zapatos los lustraba. Era así como llevaba mi Biblia y me paraba en el púlpito con esa emoción de un niño que recibe su juguete nuevo.
Oye, hermanos, ya la gente, predicadores pasan con la ropa, ¿no es cierto? Arrugada, mal peinados, una ropa, ¿no? Que, a ver, yo no me peleo con eso, perdónenme, espero no me juzgue usted. Yo no estoy hablando de señalar a alguien por su vestimenta, pero a veces pasa que cuando vamos a una fiesta, siempre elegimos nuestras mejores galas, ¿no es cierto? Pero a veces cuando tenemos esto que es maravilloso, como que no le damos tanto esa importancia, ¿no? Y creo que hoy nos falta ese gozo, esa alegría, ¿viste? Es decir, yo tengo 30 y largos años de predicar, hermano, y aún me sigue apasionando predicar, me sigue gustando predicar. A veces ya me canso, ¿verdad? Pero me sigue apasionando. Pero tenemos crisis. Luego tenemos crisis en nuestros púlpitos cuando habemos predicadores y predicadoras que nos pasamos todo el sermón gritando, ¿verdad? Yo conozco a predicadores, predicadoras que yo le digo, hermano, ya no hace falta gritar tanto. No por mucho gritar amanece más temprano, decía la arreglé allá el dicho, ¿no? Este, pero pensamos a veces que con esa elocuencia, con esa grandilocuencia que uno puede tener de palabras en hebreo, en griego, en arameo, ¿viste? Como tratando de impresionar a la gente desde nuestra teología y desde grandes teólogos y demás. Y la gente, ¿viste? Nos quedamos así como diciendo, la verdad no te entendí nada, hermano. No entendí nada. Y a veces salimos de nuestros templos sin saber qué quiso decir el predicador. ¿Les ha pasado, no es cierto, que a veces salimos del sermón y alguien nos pregunta, che, ¿qué tal tuvo el sermón? Muy lindo. ¿De qué predicó el pastor? No sé. No sé, no le entendí. Nos habló de Abel, luego se fue a Daniel y luego nos habló de Pablo y finalmente habló de Débora, que no sabíamos por qué Débora entró en el tema y nos habló de Daniel en el foso de los leones y la verdad que no le entendimos. Pero el predicador piensa que por haber dicho 1000 textos, ¿verdad? Ya la iglesia aprendió. Nuestros púlpitos están en crisis, hermanos, porque vemos predicadores y predicadoras que llevamos nuestra Biblia, ¿viste? Y he visto a muchos predicadores que ponen su Biblia, abren la Biblia y he escuchado sermones, he estado presente en sermones en donde nunca toca la Biblia. El predicador nos empieza a contar de la historia, nos empieza a contar de la situación del país, nos empieza a contar de sus problemas familiares, nos empieza a contar del chisme que se enteró en la semana, ¿viste? Pero nunca toca el texto bíblico. En el mejor de los casos, diríamos, entre comillas, el predicador lo que hace es abre su Biblia, lee el pasaje que va a leer, lo deja a un lado y empieza a hablar de otra cosa que nada tiene que ver con el pasaje. Creo, hermanos queridos, que hoy estamos en crisis. Y una última observación, y creo que es la más complicada, ¿verdad? Hoy, gracias a la pandemia, se ha abierto un mercado religioso en Internet, hermanos, como usted no tiene idea, como usted no tiene idea. Y seguimos teniendo hermanos de iglesia que a la semana escuchan el sermón del pastor Abraham porque vienen aquí a la iglesia que no estuvo tan bueno, ¿viste? Que no estuvo tan emotivo, que no estuvo ¿viste? Ay, más o menos. Ya conocemos al pastor Abraham porque sabemos cómo predica el pastor Abraham. Pero a la tarde le damos al predicador fulano de aquel, al famoso otro predicador, a la predicadora, al profeta aquel, al apóstol aquello, a la iglesia, a la mega iglesia de aquella, y le sintonizamos y compartimos incluso en nuestros estados predicaciones de otros predicadores, porque son más emotivos, porque son más famosos, porque son más lindos. Está bien, el pastor Abraham no es tan lindo, pero nunca he visto a alguien en su estado poner la predicación de alguien de su iglesia, ¿no es cierto? Y entonces,
Hoy compite el púlpito, ¿verdad? Como hoy nuestros púlpitos no son tan, viste, tan emotivos, entonces, bueno, nos convertimos en seguidores no quiero nombrar, hermanos, pero usted los conoce perfectamente. Uno quiere ser presidente aquí en la Argentina, ¿no es cierto? Y que a veces ni siquiera tenemos el discernimiento de saber si lo que están diciendo está bien o no. No estoy juzgando a todos, ¿eh? Ojo, hay buenos sermones de buenos predicadores que están en internet, pero la gran mayoría nos dejamos arrastrar por la euforia, por las luces y sonido, por toda esta parafernalia que a veces hemos construido alrededor de nuestros púlpitos. Bueno, voy a dejarlos descansar de esta catarata y de esta catarsis que he hecho con ustedes. Vamos a tomar un receso. Quiero que lo reflexionen en este receso. Después venimos a platicar 5 minutitos, nada más, 5 minutos, después de que reinicie la grabación, para escuchar qué piensan ustedes, ¿verdad? Para escuchar qué piensan ustedes. Así es que vamos a tomar este receso. Son 9:45, 10:40, 10:55. Volvemos, 10 minutitos y volvemos a la clase. La grabación. Bueno. Siempre es importante poder partir de aquella realidad que tenemos para que a partir de esa reflexión podamos hacer los cambios que pudiésemos tener o pudiésemos lograr, ¿no es cierto? Adquirir para solucionar algunas cosas. Bueno, así que vamos a tomar un par de minutitos solo por si alguien quiere externar su opinión. ¿Qué piensa de todo esto? ¿Piensa que está bien, no está bien, es correcto, no es correcto? ¿Qué podríamos advertir? ¿Qué otra cosa podríamos advertir de esta situación? Todos de alguna manera tenemos alguna idea, porque bueno, ya como dije, hemos escuchado predicaciones muchísimas, muchos nacimos en la iglesia y otros somos predicadores o predicadoras. Bien, vamos a tomar un par de minutitos. ¿Alguien quiere compartir su idea, hermanos? ¿Su pensamiento después de escuchar lo que les compartí? Hermano, yo quiero compartir que sí se dan estas situaciones en, en las predicaciones y muchas veces miran alguna actitud, eh, ya sea de uno o de otros hermanos, y toman un tema y lo enfocan en eso, ¿verdad? Entonces se ponen a predicar sobre ese asunto, sobre ese problema o esa conducta. Pero también pasa lo que usted decía, que uno no va dispuesto con el corazón para escuchar, pero en lo personal yo considero que es porque uno no ve como que un, algo diferente en los hermanos que predican, sino que tienen la misma forma, ya Ok, sabe uno qué es lo que van a decir, claro. o sea, no encuentra uno algo que le nutra, o sea, que uno diga, bueno, esto lo voy a agarrar para mí. Y también por el otro, porque como nos conocemos, entonces uno sabe cómo es el hermano y todo, entonces se sube y como que no coincide, o sea, uno dice, bueno, no es coherente lo que dice con lo que hace, ¿verdad? Entonces eso también afecta bastante. Ok, muchas gracias. Gracias, hermana Noemí. Quiero decirles, hermanos, que todo esto que he planteado no es en alguien en particular. No estoy juzgando ni a sus pastores que prediquen o sus obreros o consagrados. Véanlo desde mí. Yo lo hablo como predicador. Es una autocrítica que yo hago como alguien que ha predicado muchos años. Y que no se trata de decir, no, sí, ahora le voy a decir al que predica en mi iglesia que no sabe predicar. Por supuesto que no. Nunca lo hagan. Nunca lo hagan. Lo hacemos desde la idea de qué podemos hacer para mejorar desde nuestras trincheras, ¿verdad? Porque criticar es re fácil, como les dije. Ya hacerlo ya es otra cosa.
¿Alguien más, hermanos, hermanas? ¿Alguien más que quiera externar su opinión? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Hablen ahora o callen para siempre, dicen los pastores cuando casamos a la gente. Yo quisiera Brenda, compartir, por no sé si favor. mi niña me va a permitir. Em, por ahí dos cosas. Em, lo que usted decía, comentaba al principio su experiencia cuando empezó a predicar, y creo que está bueno ver esa parte también, rescatar la actitud que tenga la persona, ¿no? Y ser pacientes. Si vemos que es una persona que busca mejorar, ¿no? A pesar de que no tiene la experiencia por ahí, bueno, tener esa paciencia, ¿no? O sea, tratar de ver esa parte también. Quizás no sabe tanto de la Biblia, no tiene la profundidad bíblica y tantas cosas que hablamos hoy, pero que lo va a ir ganando con el tiempo y bueno, ser pacientes. Tratar de ver el mensaje, tratar de ver a Dios hablándonos ahí. A través de lo sencillo quizás, de lo muy sencillo, eh, de esos panes y peces poquitos y ver lo que Dios puede hacer, ¿no? Em, y ver esa actitud en la persona, ¿no? Y por otro lado, lo que mencionaba de la predicación de la mujer, que yo quería compartir una experiencia, me pasó no en la congregación donde estoy ahora, sino en una que estaba visitando, que si bien no era predicación, era no sé cómo le llaman ahora, sería la escuela sabática, digamos, le llamaban Ajá. antes, y lo estaban dando una maestra y un maestro de esa escuela. Y la experiencia fue muy, muy rica. El estudio fue muy rico porque teníamos la perspectiva de un hombre y de una mujer y el tema, la verdad que lo supieron explicar muy bien, se aprovechó, era muy propio para el tema tener esas dos miradas. Y, y bueno, nada, estuvo muy, muy lindo, muy provechoso. Siento que es por ahí de a veces quizás falta esa mirada. Y recordemos que, no sé, yo pienso así, ¿no? O sea, Dios nos hizo a su imagen y semejanza a los dos, ¿no? Al hombre, a la mujer, y de a veces nos está faltando quizás esa mirada más femenina, eh, que incluso la podemos encontrar en la palabra, ¿no? Esa cuestión más, quizás ese lado más maternal de Dios, o más femenino, no sé cómo decirlo para que se entienda bien. Eh, y quizás falta a veces eso, al no estar la mirada de la mujer, ¿no? También Ujú. predicando. Ok. Gracias, Brenda. Yo creo que no hace falta, es necesario, muy necesario, porque, porque en eso que dice Brenda creo que hay una riqueza. Nosotros aquí en El Dorado, en la Iglesia del Dorado, quiero decirles que todas las mujeres predican. Bueno, Brenda decía que a veces en lo sencillo hay enseñanzas muy lindas y siempre uno tiene que aprender esas enseñanzas, ¿no es cierto? Yo he escuchado a predicadores, hermanos, de todas las tallas, de todos los calces, predicadores y predicadoras de fama internacional, diríamos, ¿no? Pero usted sabe que yo me gozo o bendigo a Dios, salgo tan lleno de las predicaciones que tenemos aquí en la iglesia, de los hermanos y hermanas que predican. Son predicaciones, diríamos, sencillas, pero tan llenas de significado, tan llenas de, no sé cómo decirles, que a mí no necesito buscar otro predicador, sinceramente, no necesito buscar a otra persona. Para mí me llena muchísimo, ¿no? Y eso es algo lindo, porque a veces decimos, ¿quién va a predicar? No, va a predicar, ¿no? Brenda. Ah, no, sí, Brenda predica buenísimo, es recopada. Vamos a ir, vamos todos porque Brenda va a predicar. ¿Quién va a predicar? ¿Abraham Marín? No, no, olvídate, yo ni voy, imagínate, ¿no? Como decía Noemí, siempre predico lo mismo, cuento los mismos chistes, ya la gente ni se ríe porque ya saben cómo acaba el chiste, ¿no? Entonces, siempre es interesante valorar, hermanos, nunca juzgue, siempre le digo.
cuando usted se siente a escuchar una prédica, por más complicado que sea, ¿no? Yo le planteo una realidad que no la podemos evitar, pero no lo juzgo. Yo solo digo, bueno, necesitamos trabajar para que esto no suceda, ¿no? Pero detrás de todo siempre hay palabra de Dios, que es lo que hay que resaltar y lo que hay que tener. Así es que animo, a igual que Brenda, que las mujeres puedan, desde sus contextos, incluso, vuelvo a repetir, ya lo les voy a decir, no solo desde el púlpito, sino desde otros ámbitos, pueden impactar profundamente, profundamente. Gracias, Brenda, gracias por traernos este tema tan importante a la mesa. Muy bien, ¿alguien más? ¿Una persona más para continuar la clase? Lucrecia y después, bueno, Lucrecia y Natalia, si puede ser cortito, así las escuchamos a las dos. Bueno, hola a todos. Eh, Hola. Quiero contar un poco mi experiencia escuchando también prédicas desde que era muy chiquita y por ahí al principio era, las prédicas que escuchaba era por el pastor, era, decía un versículo acá, un versículo allá y hasta, bueno, hasta que encontramos el versículo ya decía otro versículo y ¿viste? Era como que nos perdíamos en la prédica. Eh, Después que no empecé a escuchar otras prédicas, como que empecé a ver cómo impactaba, digamos, con solo a veces decir algunas palabras a partir de un versículo y era hermoso porque te impacta. Y eso de ir a un versículo a otro y como que te perdés. Mi experiencia ahora en la congregación, empecé a leer reflexiones. Y para mí fue algo muy, muy lindo, digamos, porque tiene esa de pararte al frente, perder ese miedo también de leer, pero también después cuando termina el culto que vengan y te digan, estuvo hermosa tu reflexión. O sea, yo creo que también cuando sea una predicación también creo que tiene que impactar y tiene que ir a lo simple, a lo concreto, digamos, que es mi parte de compartir. Gracias, Lucrecia, gracias. Es, a ver, no importa el formato, ¿no? Nosotros le llamamos predicación, pero desde el momento en que vos abrís tus labios para pronunciar palabra de Dios, ya estás transmitiendo un mensaje, más allá del formato, ¿viste? Y eso es lo lindo. Y sí, tenemos ese problema, ¿no? En donde nos dan 1000 textos y después no sabemos, apenas estamos digiriendo el primero cuando ya el predicador nos largó como 5780 textos. Vuelvo a repetir, no es eficaz. Es palabra de Dios, sí, pero no es eficaz, entonces tenemos un área de oportunidad muy linda ahí. Bueno, escuchamos a Nati y continuamos con la clase. Bueno, yo un poco tengo como algunas dudas con algunas cosas, sobre todo como que pude ver en lo que nos fue explicando hoy, que al inicio hablaba de esto de cómo somos como oidores, ¿no? Digamos, parándonos en las dos posturas, tanto como oidores de la palabra como cuando exponemos, eh, si hay como un lineamiento o un criterio que más o menos nos funcione como guía, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, del lado de oidores de la palabra, eh, cuando era más joven, o sea, hoy en día lo reflexiono ya desde hace varios años, que cuando era más joven como que era muy crítica en ese aspecto. eh, Me pasa muchas veces que estoy en las reuniones, escucho a alguien y cuando me vienen pensamientos como, ay, pero ¿qué está diciendo esto? O sea, como que lo pienso y siento que como que Dios me vuelve a hablar, no, no vayas por ese lado, no critiques, solo escucha a ver qué tengo para vos. Porque durante muchos años como que mi pensamiento siempre estaba como que escuchaba y empezaba como a analizar la información y a pararme en esta postura como muy crítica, ¿no? Ok. Pero por otro lado, también hoy en día veo mucho esto que usted mencionaba, como que a veces uno escucha cualquier cosa desde el lugar del que expone, ¿no? Y también me llama esto de la atención en el decir
que es una gran responsabilidad que uno tiene cuando tiene un lugar de exponer la palabra, porque no es voy y comparto mis ideas, mis pensamientos o lo que yo quiera o mi criterio. Entonces, desde el lado de oidor y desde el lado de cuando uno expone, uno siempre tiene como que manejarse, no jugando cuando está el otro en esa postura, pero para uno, ¿cuál es la mejor guía a tener en cuenta? Porque uno dice, bueno, es la palabra, pero es siempre ver si lo que digo es bíblico nada más o hay otros tips, otras cosas a tener en cuenta como guía para no irme de lo que tengo que hacer y que esté adecuado. Sí, gracias, Natalia. A ver, nosotros jugamos en los dos bandos, ¿verdad? Yo mismo soy un predicador de muchos años, pero no siempre yo predico, escucho a la predicación, ¿no es cierto? Y en mi caso particular, trato de que cuando soy oidor, no soy predicador, soy un oidor, soy el miembro de la iglesia que está escuchando y que trata de discernir el mensaje que Dios está dando a través del predicador o la predicadora, ¿no? Eh, Siempre ahora lo hago porque sé que no es fácil pararse allí enfrente, sé que no es fácil tener que encarar esa situación. Entonces eso a mí me ha hecho no juzgar, sino no oírlo como predicador. Cuando soy profesor, sí. Cuando voy en mi papel de profesor, voy no a criticar ni a juzgar, voy a decirte esto sí, esto no. Pero cuando estoy con mi papel de miembro de iglesia, disfruto la palabra porque entiendo que no es fácil predicar. Eh, Ahora, del lado del predicador, lo vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora cuáles son las fronteras que el predicador debería tener, considerar para ver si va por el camino correcto o no, ¿verdad? Más allá de el deseo de predicar, porque todos queremos predicar, está bien, pero hay algunas pautas que tenemos que tomar en cuenta. Así que, gracias a esta pregunta de Nati, me da paso perfecto a lo que quiero compartir. Voy a compartir la pantalla y pasamos ahora de esto, hermanos, que es, como dije, es nuestra realidad, ¿no es cierto? Y que no podemos evadir sin afán de juzgar, pero es como cuando uno va al médico, ¿verdad? Uno no puede mentirle al médico lo que uno tiene. Hay que saber qué tenemos para que a partir de allí podamos, desde nuestras trincheras, hacer mejor, ¿no? Bueno, ya conversamos un poco. Algunas reflexiones previas. Aquí viene esta parte, esta semana es muy importante porque son como estas bases, ¿verdad? Que Natalia nos platicaba que necesitamos tener. El sentido teológico de la predicación, ¿verdad? Porque la predicación habla de Dios. Y como la predicación habla de Dios, es teológico, ¿verdad? Es teológico. Cuando usted habla de Dios en una reflexión, en un sermón, en un taller, en una charla, en el formato que usted quiera, cuando usted habla de Dios, está haciendo teología, ¿verdad? Porque está hablando de Dios. Bueno, este sentido teológico de la predicación se desprende de algo importantísimo. Debemos tomar en cuenta de que la predicación es la transmisión de un mensaje. Nosotros transmitimos un mensaje. Bueno, malo, bien acomodado, no mal acomodado, pero al final es un mensaje, ¿verdad? Siempre es un mensaje, pero que se origina con Dios. Y esto vamos a hablar mucho acerca de la preparación del predicador. Debe originarse en Dios. No es qué quiero decirle a la iglesia, es qué quiere decirle Dios a la iglesia a través de mí. Es algo totalmente diferente, ¿verdad? Es el predicador o predicadora que con temor reverente busca en oración qué es lo que Dios quiere decir. Ya les voy a dar algunos consejos, ¿eh? Quédense re tranquilos, les voy a dar muchos consejos para que esto sea, para que sepan cómo es. Y entonces es también un mensaje que se transmite por orden de Dios. Y me encanta la definición de Donald Miller, que dice lo siguiente. Vean, esta definición es maravillosa, es única y que nos permite como apuntalar este marco teológico. Dice, predicar es venir a formar parte de un evento dinámico, no es quieto.
La predicación, hermanos, es un momento en donde Dios habla. Por lo tanto, debe sentirse la presencia de Dios hablando a través del predicador. Es un evento dinámico, ¿por qué? Porque no solo Dios habla, el predicador habla, el público escucha, hay emociones en su corazón, hay reflexiones en su pensamiento y hay decisiones que tomar a partir de lo que Dios dijo por medio del predicador. Por eso es dinámico, ¿verdad? Porque a partir de escuchar, nosotros tomamos decisiones. Oh, hoy el pastor nos habló que tenemos que perdonar. Y yo sé que no he perdonado a fulano de Abraham, ¿verdad? Tengo que tomar la decisión de perdonarlo, porque lo escuché en su palabra. Por eso es dinámico. La predicación tiene que producir cosas, ¿verdad? Produce cosas en el corazón de Dios, por eso lo transmite. Produce cosas y emociones en la mente y en el corazón del predicador y la predicadora. Y finalmente produce muchas emociones y decisiones en los oidores. Entonces, predicar es venir a formar parte de un evento dinámico en el cual el Dios viviente, que a veces no tomamos conciencia que estamos hablando de Dios, ¿no? Ya parece ser que hablamos tanto de Dios que como que ya no le damos tanta importancia, ¿verdad? El Dios viviente, el Dios redentor, reproduce su acto de redención, su acto de salvación, su acto de justificación, su acto de vida eterna, su acto de redención, ¿verdad? En un encuentro viviente entre Él y los que escuchan. Dios a través de su palabra quiere tener esta reivindicación con nosotros, este acercamiento con nosotros, ¿no? Es como cuando mami vive lejos de acá, vive en México, y la única manera que tengo para tener contacto con mami, para sentirla cerca de mí, es hablándole por teléfono, ¿verdad? Escuchando su voz. Y yo cada vez que escucho la voz de mi mamá, me emociona, me siento tan feliz, ¿verdad? Porque es la voz, ¿verdad? Este es el encuentro, en este encuentro, en este diálogo, perdón, que se hace en el encuentro entre el Dios viviente y los que escuchan, la iglesia, el pueblo, los que necesitan, el que está llorando y necesita consuelo, el que está en crisis y necesita una palabra de orientación, el que está en pecado necesita una palabra de exhortación y de redención, el que está atravesando un problema de duelo necesita consuelo, ¿verdad? ¿Cómo se logra eso? Porque Dios quiere acercarse a su pueblo. ¿A través de quién? Pues a través del predicador, a través de nosotros. Nosotros solamente somos ese vehículo. Somos como el clarinete en manos del músico, ¿verdad? El clarinete en sí mismo no produce sonido, la trompeta en sí misma no produce sonido. La guitarra en sí misma no produce sonido. Solo el cantante, solo el músico hace que esa guitarra, ese clarinete, esa trompeta produzca sonido. Nosotros en sí mismos, los predicadores y predicadoras, no producimos sonido. Es Dios usando nuestra vida, nuestro testimonio, nuestra preparación, nuestra pasión por Él, lo que hace que llegue al pueblo. Dios llegando al pueblo. No, no es que ahora yo les voy a hablar sobre eso porque ya me cansaron estos hermanos y ahora voy a tocar un texto, ¿viste? Donde Ananías y Zafira por engañar al Espíritu Santo, Dios los mató. Así que bueno, eso les voy a decir, hermanos, tengan cuidado porque si ustedes engañan al Espíritu Santo de Dios van a terminar como Ananías y Zafira. No, por supuesto que no. No se trata de lo que nosotros creemos, sino lo que Dios quiere. Por eso, el evento de la predicación, hermanos, es maravillosa. Y deberíamos, como les dije, a veces en espiritualidad, nosotros ya no tenemos ese gozo, ¿verdad? Algo nos pasó. Está bien, puede haber sido culpa del predicador, de nosotros, no sé. No quiero juzgar a nada, pero lo que sí estoy seguro es que algo nos pasó, a muchos de nosotros. Algo nos pasó. Y ya no nos produce emociones, ¿verdad? Salvo críticas. Eso sí eso sí es muy común, ¿no? Criticar el sermón del pastor o del predicador. Bueno, pero estarán de acuerdo conmigo que algo nos pasó. Así que bueno, este es, en términos teológicos, hermanos, lo que sucede cuando predicamos, ¿no? La gente no lo ve, pero el predicador lo tiene que saber, ¿verdad?
El predicador lo tiene que saber. Y entonces se produce algo hermoso. Y no importa, hermano, si hay música, si no hay música de fondo, si el día estaba nublado o estaba soleado. Es el actuar del Espíritu Santo a través de su palabra quien toca el corazón de los creyentes. Muy bien, dicho esto, hermanos, entonces debemos reconocer que hay tres convicciones vitales. Cuando hablamos de convicción, usted sabe que una convicción no se negocia, ¿verdad? No se negocia. Es una convicción. Yo estoy profundamente convencido que el Señor Jesucristo perdonó mis pecados en la cruz del Calvario y no lo negocio. Es mi convicción y para mí es una verdad, ¿no? Por lo regular, las convicciones son verdades para nosotros. No hay forma de que nos hagan cambiar. Por eso es una convicción muy fuerte. Bueno, la palabra de Dios tiene tres convicciones muy fuertes. Primero que la palabra es nuestra autoridad. Por lo tanto, nuestros sermones tienen que salir de la palabra, tienen que nacer de la palabra, de un atento estudio de la palabra, de una reflexión, de una lectura divina, de una respiración de la palabra. Tiene que nacer, hermanos, de una correcta interpretación u honesta interpretación del texto bíblico. Pero tiene que ser la Biblia la que hable, no nosotros. Por eso elegimos, hermanos, el sermón expositivo, porque creemos que este tipo de sermón nos permite explotar en todo el texto bíblico, ¿verdad? El texto bíblico. Y la enseñanza es mucho mejor. Pero la Biblia es nuestra autoridad. Hermanos, por favor, traten de no... usted puede citar autores, puede citar cualquier cosa, pero ningún libro, ningún autor, ningún seminario está por arriba de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando usted predique, predique palabra y permita que la iglesia cuando se vaya a su casa vaya sabiendo palabra de Dios, ¿verdad? Actualizada al contexto. Eso va a ser mucho mejor. Segunda convicción, la palabra de Dios es verdad. Hoy estamos en un mundo donde la palabra está siendo muy atacada. Bueno, siempre, eso no es nuevo. Siempre la palabra ha sido muy atacada, ha sido muy, juzgada, puesta en duda. Pero hasta ahora la palabra ha salido avante, ¿verdad? Cuando un predicador tiene duda de la palabra de Dios, entonces su prédica no va a ser con autoridad. Pero cuando un predicador o predicadora sabe que la Biblia es verdad y que sigue siendo la palabra de Dios, no es el Corán, ¿verdad? No es el libro del Mormón, no son la Atalaya, no es el conflicto de los siglos de la Iglesia Adventista, no es la nueva traducción de las Sagradas Escrituras de los Testigos de Jehová, no, es la Biblia, ¿verdad? La Biblia tal cual nosotros la conocemos. Y esa palabra es verdadera, entonces tenemos que defenderla como tal, sin llegar a un fanatismo, pero sí a una convicción de que es la verdad. Y finalmente, la tercera convicción es que es relevante la palabra de Dios. Muchos piensan que, ay, no, ya es muy vieja, historias muy antiguas, no tiene nada que decirnos. Hoy estamos en una sociedad más tecnificada. Es cierto, el Señor Jesús no usó tablet. Su papá José no le compró un iPhone, ¿verdad? Por supuesto que no. Pero, aun cuando estemos en el siglo XXI, aun cuando, no sé, haya aviones supersónicos y hoy tengamos la era de la tecnología, el internet y todo lo que guste y mande, la palabra sigue teniendo que decir para nosotros hoy. Y no importa si es el siglo XXII, XXIII, XXV, siglo treinta, la palabra siempre, siempre será relevante. Siempre nos dirá lo que necesitamos saber. ¿Ok? Entonces tenemos estas tres convicciones. La palabra es autoridad, es verdad y es relevante, ¿verdad? Es importante, no es obsoleta, no es vieja, no es sin sentido, es algo que se actualiza y que es fresca, que es dinámica, que es viva, que es eficaz, que sigue siendo importantísima para la vida de las personas.
Dicho eso, hermanos, antes de que termine la clase, permítame plantear a ustedes, bueno, esto tiene que estar, hermanos, grábenselo siempre, predique palabra, no dude la palabra y crea que no importa el siglo que vivamos, Dios a través de su palabra siempre va a tener un mensaje pertinente para decir. Quiero ahora, no voy a acabar todo hoy, ¿verdad? Lo vamos a dejar para la siguiente clase, pero vamos a avanzar al menos en dos. ¿Cuáles son los fundamentos teológicos de la predicación? Estas fronteras de las que platicamos un poco con Natalia, ¿verdad? Que nos hace sentir, nos permite hacer sentido de que lo que estamos haciendo es lo correcto, ¿verdad? Porque cuando estamos al frente, si bien es cierto, es una responsabilidad, pero es una responsabilidad que no podemos huir de ella, ¿no? Créanme que para mí hubiera sido más fácil decir, prefiero no predicar y hacer de mi vida lo que sea, que tener que vivir más o menos una vida cristiana que tenga autoridad para que cuando yo predique tenga autoridad para hacerlo. Eh, es mejor eso, ¿verdad? Que huir. Entonces, ¿cómo sabemos cuáles son estas fronteras? Esto que tenemos, y tiene que ver con el sustento teológico. Primero, la predicación, queridos alumnos, tiene su punto de partida en el amor de Dios y en la revelación de ese amor. Predicación que no hable del amor de Dios, que esté ajena, que esté muy lejana de entender y comprender el amor de Dios y cómo Dios lo ha revelado, será una predicación, ¿no es cierto?, que puede estar más ligada al enojo, al resentimiento o a la venganza. Todo parte del amor de Dios. Un amor, queridos hermanos, que déjenme decirles, por más que hemos hablado de él, no podemos llegar a comprender lo que Dios ama. La predicación tiene que estar llena de este amor, de un amor, hermanos, que, insisto, le pertenece a Dios, que Dios elige amar. Y aunque usted no lo dude, perdón, y aunque usted lo dude, Dios ama incluso a los que nosotros pensamos que Dios no debería amar. Ujú. Porque desde nuestros conceptos, tal persona, tal hermano, tal hermana, no merece el amor de Dios por lo que ha hecho. Usted no sabe hasta dónde el amor de Dios puede llegar, ¿eh? Y de qué es de lo que fue capaz de hacer. Solo basta recordar que cuando el Señor Jesucristo vino, el hombre había hecho las cosas más nefandas y más abominables del mundo. El hombre había hecho las cosas más atroces y aún así el Señor, Dios nos amó, ¿verdad? Y nos envió a su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, evitemos, ¿verdad? Evitemos decir hasta dónde Dios ama y hasta dónde Dios no ama. Nuestro compromiso como predicadores y predicadoras es siempre establecer este amor. Y tiene que estar en nuestros sermones. La gente tiene que escuchar que Dios le ama. Por supuesto que sí. Pero no, hermano, es que esa persona no. Deje que Dios decida si lo deja de amar o no. Es cuestión de él, ¿verdad? Pero usted hable de ese amor que redime, de ese amor que consuela, de ese amor que dice 70 veces 7, de ese amor que dice que vio al mundo tal cual era y no le importó y que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Prediquemos de ese amor. La predicación tiene que estar sustentada en el amor. Así que cuando usted arme un sermón, no pierda de vista que de alguna manera tiene que encerrar, darle un sabor a su mensaje, a su reflexión, que tenga que ver con el amor de Dios, ¿no? Ese amor incondicional, ese amor que salva, ese amor que sana, que restaura, que venda las heridas, que da una oportunidad, dos, tres, no sé cuántas Dios da. Es cuestión de Él, ¿verdad? Pero que es su amor. Una segunda frontera, un segundo puntal de esto es que la predicación debe tener un carácter cristológico.
¿Qué significa esto? Que tenemos que hablar del Señor Jesucristo, porque Cristo es el punto de partida y final de nuestra salvación, ¿verdad? Es su obra redentora, es su amor, es su entrega, es su sacrificio, es Él dándose, ¿verdad? Humillándose hasta convertirse en personas, como dice Pablo en la carta a los Filipenses. Se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, no queriendo ser igual a Dios. Vino, se humanó y tuvo la muerte más ignominiosa, ¿verdad? Pero Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Tenemos que exaltar a Cristo en nuestros sermones, tenemos que establecer el señorío de Cristo, tenemos que decirle a la iglesia que tenemos un capitán, que tenemos un Señor y amo de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros deseos y de nuestros anhelos, y ese ser se llama Jesús, ¿verdad? El que murió por nosotros, el que nos ha dado salvación, el que por su sangre nosotros fuimos limpiados, ¿verdad? Que resucitó al tercer día y que su resurrección nos da victoria, que nos da fuerza para seguir adelante, que la muerte ya no tiene más poder y potestad y que ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros como sumo sacerdote y que Él intercede al Padre por usted y por mí, ¿no? Y que todos los días, a cada instante, Jesús está diciendo, Señor, Dios, Padre mío, bendecía a Ofelia, bendecía a Lucrecia. Imagínese Jesús pronunciando tu nombre al Padre, ¿no es cierto? Bendecía a Noemí, Señor Dios, mi Padre. Eso es maravillosísimo. Y que algún día el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez con poder y gloria para establecer su reino sobre la tierra. Nuestros mensajes tienen que resaltar la figura de Cristo, su carácter, su amor. A veces no lo hacemos porque desconocemos muchas veces quién es el Señor, pero debe tener un carácter cristológico. Necesitamos de alguna manera aterrizar, no importa si hablamos del diezmo, si hablamos del ayuno, si hablamos del sábado, no importa el tema que nosotros querramos abordar, de alguna u otra manera todo converge en Dios, en su amor y en el Señor Jesucristo. Todo converge allí. Y una tercera y última para, con esto cerramos y voy a platicar el jueves lo demás. La predicación, hermanos, no es un mero discurso moral, ¿verdad? No es pararse en el púlpito y decir, yo soy bueno, ¿no? Como el fariseo que va al templo y dice, Señor, mira, yo soy re bueno, ¿viste? Yo ayuno, doy ofrenda, voy a la sinagoga, hago todo bien. No es un discurso moral, ¿no? La predicación no es que los predicadores nos paremos al frente levantándonos el cuello y decir, miren, yo les voy a decir, hagan lo que yo les digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Dicen muchos predicadores. Eso no, porque no es un discurso moral, no es un discurso político. A veces usamos la tribuna para dar mensajes políticos, ¿no? Y fijar posiciones. No, no es eso, no, creo que cada uno tiene su idea, si es libertario, kirchnerista, si es peronista, si es de rojo, azul, verde, lo que sea. Pero el púlpito no es para arengar políticamente, ni mucho menos es un discurso religioso, ¿viste? En donde tengamos que imponer nuestros ritos y nuestras ideas religiosas. Es la comunicación del Evangelio de Cristo. Buena noticia. Esa buena noticia que trae redención. Esa buena noticia que le dice, sí, estás en pecado. Por supuesto que sí. Dios no quiere que estés en pecado. ¿Sabes por qué? No porque te va a condenar. No porque te va a castigar. Olvídate de eso. Dios no quiere que estés en pecado porque vas a sufrir las consecuencias de tu pecado. Y Dios no quiere eso. Dios te ama tanto que Él no quiere que sufras las consecuencias de tu pecado. Por eso el Señor te exhorta una y otra vez, deja de pecar, pero no porque Él sea menos Dios o más Dios porque dejes de pecar, sino porque simplemente Él no quiere que sufras. Vuélvete a Jesús, tenés oportunidad.
Deja de ser celoso. Deja el chisme a un lado. No está bien que maltrates a tu familia. Soluciona tu corazón. Deja de ser egoísta. El Señor estará siempre para ayudarte y estará ahí para abrazarte, porque ese es su evangelio. ¿Se dan cuenta, hermanos? Vean cómo uno puede ligar estas tres primeras características teológicas, ¿verdad? Que tienen que ver con el amor de Dios, con la salvación de Jesucristo, como una buena noticia. No necesitamos discursos de castigo y te vas a ir al infierno, ¿viste? Que todavía hay mucho ese concepto. Te vas a ir al infierno si vos te portás mal, si no haces bien. Por supuesto que no, hermanos. ¿Qué Dios es ese, no es cierto? Al menos no es el Dios de la Biblia. Por eso, estos tres elementos que hoy dejo y con esto termino la clase, son fundamentales para saber las fronteras en las cuales los predicadores de alguna u otra manera tenemos que desarrollarnos. ¿Ok? Muy bien, vamos a terminar la clase. No quiero tomar tiempo más, ustedes tienen actividades, pero el jueves seguimos con estas fronteras teológicas, pero solo pregunto rápidamente, ¿alguna pregunta sobre esto, hermanos? ¿Algo que no haya quedado claro de lo que platiqué ahorita? ¿No? ¿Todo bien? Sí. Por favor, avísenme. Si algo no está bien, díganme. Por favor, no, no se queden con la duda. O con el comentario, por eso es importante, siempre nos alimentamos todos con el comentario. ¿Alguien quiere comentar algo? Yo tengo una consulta, perdón, rapidita. Em, en el foro de la materia anterior que tuvimos de espiritualidad cristiana, vi que publicaron como más como una pauta, ¿no? ¿Va a haber algún espacio para poner quizás alguna pregunta que nos aparezca al ir repasando la clase? No, en la plataforma hay déjenme ver dónde está, donde ustedes pueden hacer las preguntas. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo en la plataforma o pueden hacerla directamente al profesor. En mi caso, mandarme la pregunta al WhatsApp y en la clase podemos contestar la pregunta, así enriquecemos a todos con la respuesta. Entonces tendrían esos dos medios para, para preguntar. Ujú. Principalmente esto es para los que no pueden estar en clase presencial, ¿no es cierto? Entonces ven la clase grabada y dicen, che, yo tengo una pregunta, ¿cómo le hago? Bueno, en mi caso, creo que la mayoría de los profesores se maneja más por el WhatsApp, pero déjenme, les investigo dónde está el iconito ahí en la plataforma, donde ustedes pueden hacer sus preguntas, donde se les haga más fácil. Igual, donde hagan la pregunta, si la pregunta, la respuesta puede beneficiar a todo el grupo, entonces la traigo a la clase y la planteamos. Si es una pregunta más puntual, más específica de alguno de ustedes, bueno, no la traigo al grupo, sino les contesto a ustedes. ¿Ok? Gracias. No, por favor. ¿Alguien más? Bueno, nos vemos mañana, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por su atención. Que tengan un feliz y bendecido martes. Cuídense. Bendiciones. Abrazos.